¿Y si la forma en que reaccionas ante el irrespeto está arruinando silenciosamente tu reputación sin que siquiera lo notes? La mayoría de la gente cree que el irrespeto tiene que ver con la otra persona, pero no es así. Es una prueba de tu control, tus principios y tu verdadero carácter, porque en un solo momento de irrespeto, o te elevas por encima, o revelas exactamente quién eres. Y lo peor es que la mayoría de la gente falla esta prueba al instante, reaccionando de maneras que los hacen parecer débiles, impulsivos e impredecibles. Pero la filosofía estoica ofrece un camino diferente, un camino donde el silencio se convierte en poder, donde la moderación se convierte en autoridad y donde tu reacción se convierte en tu reputación. Hoy aprenderás las 5 cosas que jamás debes hacer cuando te irrespetan, porque una reacción errónea, un momento de pérdida de control, puede costarte algo que tarda años en reconstruirse: el respeto. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, y sin embargo la mayoría entrega ese poder en cuestión de segundos. Basta un comentario imprudente, uno solo, una mirada despreciativa, un momento en que alguien cruza un límite, y de repente tus emociones toman el control. Por eso los estoicos trataban el autocontrol como una forma de virtud, no de debilidad. Séneca alertaba que quien no puede dirigirse a sí mismo siempre será manejado por los demás. Y Epicteto nos recordaba que no es lo que nos ocurre, sino cómo lo percibimos, lo que define nuestra experiencia. El irrespeto no es el verdadero problema. Tu reacción sí lo es, porque cada vez que respondes sin conciencia, estás enseñando a la gente sobre cómo tratarte. Y lo más importante, estás consolidando el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Comportamiento 1. Nunca reacciones en el calor del momento. Cuando alguien te irrespeta, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Tu pecho se comprime, tus pensamientos se disparan, tu ego empieza a buscar algo que decir, algo tajante, algo inmediato, algo que restaure tu sensación de control. Pero ese impulso es exactamente donde la mayoría de la gente lo pierde todo, porque reaccionar en el calor del momento no es poder, es vulnerabilidad. Revela que tu estado interno puede ser manipulado por factores externos, y una vez que la gente ve eso, sabe exactamente cómo alterarte de nuevo. El estoico hace algo diferente. Hace una pausa, no porque sea débil, sino porque comprende que la primera reacción rara vez es la más acertada. Crea distancia entre el evento y su respuesta, y en ese espacio recupera la autoridad sobre sí mismo. Imagina tu mente como una fortaleza. Cada reacción impulsiva es como abrir la puerta a cualquiera que sepa llamar con suficiente fuerza, pero la disciplina mantiene esa puerta sellada. Obliga a los demás a enfrentarse a tu silencio, tu compostura, tu control, y eso es mucho más intimidante que cualquier respuesta emocional que pudiera existir. Comportamiento 2. Nunca te sobreexpliques. Cuando alguien cuestiona tu valía, distorsiona tus acciones o te habla con irrespeto, existe una fuerte tentación de explicarte, de aclarar, de justificarte, de asegurarte de que entiendan quién eres realmente. Pero aquí es donde mucha gente, sin saberlo, disminuye su propio valor, porque la explicación, cuando se le da a la persona equivocada, se convierte en una forma de mendigar aprobación. Séneca lo dejó claro. Quien conoce su valor no siente la necesidad de defenderlo constantemente. Cuanto más te explicas, más parece que estás intentando convencer, y en el momento en que intentas convencer, ya no estás actuando desde la certeza, sino que estás negociando tu identidad. Un estoico entiende que no todo el mundo merece acceso a su explicación completa. Hay personas empeñadas en malentenderte, y ninguna cantidad de palabras cambiará eso. Así que en lugar de malgastar energía intentando corregir cada percepción errónea, se mantienen firmes, hablan cuando es necesario, pero no persiguen la validación, y esa contención genera un tipo de respeto callado. Comportamiento 3. Nunca lo ignores por completo. En el lado opuesto de la reacción está la represión.
Algunas personas se convencen de que quedarse calladas significa ser fuertes. Desestiman el irrespeto, fingen que no ocurrió, evitan el conflicto a toda costa. Pero esto no es estoicismo, es miedo camuflado de paz, porque lo que toleras repetidamente se convierte en el estándar que los demás adoptan. El irrespeto no abordado no desaparece, se acumula, se convierte en tensión interna, resentimiento latente y una lenta erosión de la autoestima. Un estoico no reacciona precipitadamente, pero tampoco renuncia a sus límites. Elige el momento adecuado, el tono adecuado y las palabras adecuadas. Aborda el problema con calma, sin turbulencia emocional, pero con absoluta claridad. Porque la verdadera paz no se construye sobre la evasión, se construye sobre la coherencia entre lo que crees, lo que toleras y cómo actúas. Y si esas cosas no son alineadas, siempre te sentirás en conflicto. Comportamiento 4. Nunca busques venganza a través de otros. Cuando alguien te irrespeta, a menudo surge el anhelo de restablecer el equilibrio. Pero, en lugar de abordar la situación directamente, mucha gente recurre a maniobras indirectas, se quejan con otros, murmuran, intentan crear alianzas, tratan de manchar la reputación de la otra persona. Pero esto no es fortaleza, es dependencia, porque ahora tu sentido del control depende de la validación ajena, de que otras personas estén de acuerdo contigo, te respalden y tomen tu lado. Epicteto enseñó que una persona fuerte afronta sus retos con independencia. No necesita espectadores, no necesita aprobación, o afronta la situación directamente con calma y precisión, o se aleja en silencio, porque involucrar a otros en tu conflicto no te eleva, te atrapa, te mantiene emocionalmente encadenado e impide que avances. El verdadero poder es sencillo, es directo, es controlado, y no necesita audiencia. Comportamiento 5. Nunca rebajes tus estándares para igualar su comportamiento. Aquí es donde la mayoría de la gente cede, porque parece justificado. Alguien te irrespeta, y tú respondes en el mismo tono. Imitas su actitud, adoptas su energía, le das exactamente lo que te dio, y en ese momento parece justicia. Pero en realidad es una derrota, porque ya no estás actuando desde tus valores. Estás reaccionando desde los de ellos. Estás permitiendo que su comportamiento defina tu identidad. Y esa es la forma más encubierta de rendición. El estoico nunca olvida quién es. Sus estándares no son negociables. No suben ni bajan dependiendo de la situación o del comportamiento de los demás. Se mantienen firmes porque la constancia es lo que forja el carácter. Y el carácter es lo que genera respeto. Cuando rebajas tus estándares, puede que ganes el momento, pero pierdes algo mucho más valioso. Pierdes la coherencia contigo mismo. Y sin eso, ninguna victoria externa jamás se sentirá suficiente. Esto es lo que la mayoría nunca se da cuenta. El irrespeto es información. Revela cómo alguien piensa realmente, cómo se comporta cuando no tiene filtro, cuando cree que no hay consecuencias. Y esa perspectiva es valiosa porque te permite tomar mejores decisiones. A quién confiar, de quién alejarte, quién merece acceso a tu tiempo y energía. Tu respuesta ante el irrespeto no es solo sobre el control, es sobre tu esencia. Cada momento de contención, cada decisión de mantenerte ecuánime, cada vez que eliges la claridad por encima del impulso, estás construyendo quien llegas a ser. Alguien sólido, alguien disciplinado, alguien que no se deja sacudir fácilmente. En un mundo donde la mayoría de la gente reacciona sin reflexionar, quien permanece sereno se vuelve excepcional. Y lo excepcional es respetado. Así que mantente consciente, mantén la compostura. Y lo más importante, mantén el control de lo que verdaderamente te pertenece, tu mente.